Amén. Vamos a empezar, hermano. Que el Señor les bendiga a todos los hermanos que están en línea también. Que el Señor les bendiga y vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad de que nos da de estar aquí. Te damos gracias, Señor, una vez más por esa oportunidad, Señor, que nos da de estar aquí para oír tu palabra. Te damos gracias, bendito Señor. Te damos la gloria a ti, oh Dios. Yo te pido, Padre, que tu Santo Espíritu que sea el que toma el control esta noche, que tu Santo Espíritu que toma el control de nuestros corazones, de nuestras intenciones, de nuestros anhelos, todos, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú orándome por nosotros. En el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor, tenga cabida en nuestro corazón. Abra nuestro entendimiento para entender lo que tú quieres darnos a entender a través de lo que se va a estudiar esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Aquí estamos una vez más. Hoy estaremos hablando del tabernáculo de David, la oración en el tabernáculo de David. Hay unos puntos, yo traté de resumirlo lo más que pude. Hay mucho que hablar, pero yo apunté los puntos que a mí me llamó más la atención, ¿verdad? Puse los versículos aquí, vamos a ir estudiándolo poco a poco. Pero vamos a leer el Salmo 100 otra vez, 4, ¿va? Dice, dice Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas. Dale gracias, bendecid su nombre. En la Biblia, la Reina Valera dice, alabarle y bendecir su nombre. Yo estoy viendo que en el arca, en el tabernáculo de Moisés, ¿verdad? Que ya vimos la semana pasada, que para mantenernos, para entrar en el atrio, para estar en el atrio necesitamos nosotros dos cosas. Entrar con acción de gracias y darle, y con alabanza, dice, ¿verdad? Entonces, ese punto que no lo mencioné la semana pasada, quiero recordar, repasarlo un poquito, regresar un poquito antes de seguir. Estaba viendo que hay una cosa que nosotros necesitamos aprender. Eso entonces, el tabernáculo de Moisés era sacrificio, ¿verdad? Era de animales y todo el orden todo lo que se le dijo, lo que le dijo Dios a Moisés. Pero ahora, ¿cómo sería para nuestras vidas? Sabe que nosotros somos el tabernáculo ya. Nosotros somos el templo del Señor, ¿verdad? Del Espíritu Santo. El Señor viene a nosotros. Cuando Él viene, nos hacemos uno. Entonces nosotros llegamos a ser un tabernáculo de Él. Entonces, mis hermanos, ¿cómo desarrollarlo? ¿Cuál es el paso uno? Que yo al estudiar eso, estoy cambiando mi forma de cómo entrar en la casa de Dios. Hoy lo voy a traer así de hoy día. Por ejemplo, con acción de gracias. Desde el momento que entramos por sus puertas, ¿verdad? Cuando entramos en la puerta, ya es para decirle gracias. Sí, gracias porque llegué a tu casa, porque no todos pueden llegar. Lo estoy poniendo en la práctica, lo que nuestro culto nosotros, ¿va? Que estamos, lo que es hoy en día. Y cuando ya estamos aquí adentro, empieza la alabanza, le damos alabanza al Señor. Eso es en el atrio. Pero si queremos ya entrar en el lugar santo, el paso siguiente que veo yo aquí en este versículo, por él lo puso la semana pasada, el Salmo 100,
104, y otra vez lo estoy poniendo otra vez con la razón que dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, con alabanzas, dice, alabarle. Luego dice, bendecirle. Cuando se trata de alabarle, ya nos lleva a una acción que lo vemos en David. Vamos a ver más adelante. O sea, alabarle, estamos aquí. Ahora nosotros tenemos que, no sé, como la manera que usted quiera alabar al Señor. Muchos lo hacen con aplausos, otros con ciertos movimientos, otros como David, ¿verdad? Otros, o sea, a la manera que usted sienta hacerlo, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo. Hay que alabar al Señor. Pero el siguiente paso es bendecir. Es el bendecir, lo veremos la otra semana en la oración ya en el cielo. Amén. Amén, hermano. Ahora sí entremos al mensaje. Después de explicar un poco cómo podríamos entrar nosotros hoy en día, uno es con gracias. Damos alabanzas, luego nos disponemos, dejamos todos, alabamos al Señor. Y en ese momento estamos listos poder entrar hasta el lugar santísimo, ¿verdad? Porque es un lugar, es un momento que no sentimos. Cuando sentimos ya estamos en el lugar santísimo. Tiene que ser sobrenatural. Para entrar al lugar santísimo tiene que ser sobrenatural. Así como entraba el sacerdote en el templo, en el tabernáculo de Moisés, él entraba sobrenatural. Amén. Ahora, dice en Amós 9:6, no lo apunté, dice, se lo voy a leer aquí. Dice en Amós 9:11. Dice, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y reedificaré como en el tiempo pasado. Yo traté de investigar en qué momento fue que cayó el tabernáculo de David, pero se los debo. Porque yo traté de investigar por qué dice caído. De tarea para todos, ¿verdad? Para los que quieren estudiarlo. ¿En qué momento cayó el tabernáculo de David? ¿Qué hizo o qué pasó? Ahora, ¿por qué el Señor, aún este versículo que leímos, aparece en el Nuevo Testamento? Que Dios lo que quiere es restaurar ese tabernáculo que se cayó. ¿Qué pasó? No lo sé explicar aún. Entonces, Dios dice que para que el resto de los hombres busquen al Señor, ¿verdad? No, perdón, Amós 9:11. Amós 9:11. Ahora, amén. Entonces estamos en Amós solo para darles, ahora sí vamos a ver, tengo un librito aquí que me dieron. Solo leer eso nada más. Solo leer. Dice que eh, Israel a causa de su alejamiento de Dios perdió el arca en la guerra contra los filisteos. Cuando David fue nombrado rey, se propuso no descansar hasta hacer volver el arca de, de Jerusalén. Hubo varios intentos de trasladarla a fin que fue llevado dice, a fin que fue llevado a Sión, donde David la colocó dentro de una tienda de campaña. El tabernáculo de David se caracteriza por el orden del culto a Dios, además de los sacrificios.
Había música, danza, alabanza, gritos de júbilo, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasó? El arca se había perdido. Sabía que la historia va que cuando en el tiempo del sacerdote, ¿cómo se llama? Así que no me recuerdo su nombre, cuando él se cayó de espalda cuando le robaron el arca, ¿verdad? Fue en Elí. En el tiempo de Elí fue que se llevaron los fariseos y llevaron el arca. Los filisteos llevaron el arca. Pasaron, no pasó una semana, ni un día, dice que fueron 20 años, fue 20 años que los filisteos lo tuvieron perdidos. Entonces, ahora hermano, vamos a ir entonces, vamos a leer, voy a leer un versículo aquí. No, Samuel 6:3. Vamos a segunda de Samuel 6:3. Si quiero, solo escuche lo que dice. Dice que David pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, ¿verdad? Sobre un carro nuevo. Pero dice que cuando pusieron el carro sobre un carro nuevo y era jalado por dos bueyes. Pero David, por no consultar a Dios, usted sabe lo que pasó, que cuando iban de camino, el arca, las vacas se movieron y se iba a caer el arca. Y uno de ellos trató de detenerlo y se murió, ¿verdad? ¿Saben la historia? Lo mató por querer ayudar a las vacas, ¿verdad? Porque se estaba cayendo. Ahora voy a leer un poco por qué David le pasó eso. Dice que en Samuel 6:7 que los fariseos, cuando quisieron llevar el arca de regreso a su lugar, porque los fariseos tenían el arca con ellos, los filisteos, perdón, hermano, los filisteos tenían el arca con ellos, pero ahí los hizo mal tener el arca. Le salieron tumores y murieron cientos de miles, se murieron. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para regresarlo? Entonces, pues siempre sale alguien, ¿verdad? Puede ser que es una coincidencia, ¿verdad? Entonces dice, pongamos dos vacas, dos bueyes, ¿verdad? Con crías. Quitemos las crías y si esas vacas se van por todo el camino sin que hagan la derecha ni la izquierda, entonces ya es la mano de Dios. Porque imagínese, hermano, una vaca con cría. ¿Cómo va a un lugar? O sea, es imposible, ¿va? Si la vaca se va a desviar, de alguna manera se va a desviar, no son para eso. Pero las vacas fueron sin desviarse y llegaron a su lugar. Para ello lo pusieron sobre los filisteos, lo pusieron sobre un carro nuevo y con dos bueyes. Y ese modelo quiso ser David lo mismo. Y por eso pasó que cuando alguien lo tocó el arca, se murió, ¿verdad? Si quiero leemos, hermano, no sé si se lo voy a leer. Aquí lo tengo, Samuel. En 2 de Samuel 6:3. 2 de Samuel 6:6. Sí, ok. Sí, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y lo sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Está hablando de la historia de David. Y el furor de Jehová se encendió sobre Usa y lo hirió ahí Dios por aquella calamidad. Y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Pero antes de seguir ahí, vamos a regresar ahí después, pero voy a otro versículo. ¿Por qué pasó en ese arca? Ahora vamos a ir a Crónicas, ahora sí, vamos a ir a los versículos. Crónicas 15:12.
En Crónicas 15:12, vamos a ver. Después de esto, o sea, David se entristeció y que dijo, ¿cómo hago para traer el arca? Aquí dice, ¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? Se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, el quebrantamiento de Usa hasta hoy. Entonces David dijo, temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo he de venir el arca a mí? El arca a mí, ¿cómo he de venir a mí el arca de Jehová? Vamos a Crónicas, Crónicas 15:12. Dice en Crónicas 15:12, y les dijo Jehová, y les dijo, perdón, y les dijo David, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y nuestros hermanos, y pasad el arca de Dios de Israel al lugar que yo he preparado. 13, versículo 13. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuando no le buscamos según su ordenanza. 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesto sobre sus hombros en las varas, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. David estuvo investigando, ¿verdad? ¿Cómo he de traer el arca conmigo? Y vemos que o sea, había una ordenanza, había un mandamiento que no se podía quebrantar. Entonces, lo que el Señor le mostró a Moisés, cómo se ha de trabajar, quiénes se han de trabajar, seguía siendo lo mismo, aún en el tiempo de David. Aún en el tiempo de David. Por eso yo puse aquí obediencia. La obediencia siempre lo vamos a necesitar con todo lo que hagamos. La obediencia. Entonces vemos aquí a David investigó y el arca se habría que llevar sobre los hombros de los sacerdotes, de los levitas. Pero ¿qué hizo él? Quiso imitar al mundo como lo hacemos, como lo hacen muchos. Entonces, queremos ayudar a Dios. A ver, nosotros queremos ayudar a Dios. Pero las cosas no es así. Hermano. Las cosas, si lo hacemos conforme Dios, conforme las ordenanzas de Dios, todo será bien. Amén. Pero algo muy interesante viene ahorita. Ahora dice en el 16, Primera de Crónicas 15:16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y símbolos que resuenen y que alcen la voz con alegría. Cuando el David ya tenía el arca, ¿verdad? Le dijo a los levitas, ahora sí. Por eso a David se le caracteriza como alabanza, ¿verdad? Exaltación y adoración. Y lo que él les ordenó en es aquí, que resuene, me usa la palabra que resuene, porque ¿qué es resonar? Resonar es algo que se oiga más de lo normal, ¿verdad? Cuando usted pide un grito de auxilio, ¿qué hacemos? Tenemos que sacar toda la fuerza y toda la voz que tengamos. Que resuene, ¿verdad? Que resuene. Dice, y también les ordenó David, dice, y alcen sus voces.
y alcen sus voces. David a Moisés, ¿verdad? Se le dio instrucción en el monte donde Dios lo llamó, pero David fue diferente. David tuvo que tener una revelación de parte de Dios cómo habría de adorar al Señor en su tiempo, porque en el tiempo de él, a él no se le permitió hacer casa. Él quería hacer casa a Dios, ¿verdad? Quería levantar un templo. Quería tener también quería tener lo que tenía Moisés, atrio, santo y santísimo, ¿verdad? Hasta Salomón lo hizo. En el Salomón sí lo vemos. Pero no hizo David, no. En el tiempo de David era de guerra. En el tiempo de David era de pelear, 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 porque le dice el Señor, tú no, dice, porque has derramado mucha sangre. Ahora, pero como David, de alguna manera él se le reveló por cómo se reveló, cómo se ha de adorar a Dios. ¿Cómo es, verdad? De que lo que veo David, lo veo yo en el Apocalipsis. Ese entonces no estaba el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Ahora vamos a leer, vamos a regresar en 2 Samuel 6:12. Ahí mismo, 2 Samuel 6:12. Dice 2 Samuel 6:12, dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, dice que 6 pasos, el sacrificio, un buey y un carnero. El arca, el lugar atrio de David, como no tenía un lugar, él lo hacía en las calles. Su lugar era las calles. Aquí él iba de camino, ¿verdad? Cuando tenía el arca con él, ofrecía sacrificios también. Aquí dice que traía un buey y un carnero. Cada 6 pasos, ¿cómo sería eso? David creo que está de bueno, mi tamaño, está un poquito más, no sé, pero digamos que el paso así va. Si es un poquito más grande sería así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, más o menos por aquí. Caminaba más una distancia así, mataban otro buey. Y caminaba otros 6 pasos, mataban otro, así en otro sacrificio, ¿verdad? Entonces el lugar atrio de David no era como el de Moisés, que había un lugar donde había que ir a un lugar, pero David no fue así. Era las calles, era su lugar atrio. Ahí él los ofrecía sacrificio y dice sacrificio y él empezó a dar sacrificio de alabanza. Y dice aquí, ¿dónde quedé? Un buey y un carnero. En 14, ¿verdad? Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Y estaba David vestido de un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. David danzaba y dice que danzaba con todas sus fuerzas, tanto que yo no podría hacer esa vuelta que él hacía. Si lo hago, me caigo. Porque él, no sé, él que brincaba, dice que hasta sus calzones se le notaba. Así le dijo su mujer.
Mira que daba brincos, hermano, brincos como los karatecas, ¿verdad? No sé, no sé qué, David, con todas sus fuerzas danzaba David. Y en la calle, y era un rey, pero iba vestido de un efod, iba vestido con un efod de lino. David era un hombre valiente, era muy valiente que hubo un tiempo que él iba con sus compañeros, pues iban como, estaban peleando y tenía hambre y sus compañeros también. Entró ese entonces el sacerdote Abiatar era el que estaba de turno. Entró y le dijo, dame panes. Hasta el Señor lo menciona más adelante. ¿Verdad? Que el Señor lo menciona claramente que él entró y se comió los panes. Es una él era un hombre valiente. Y en otra ocasión, David, los filisteos llegaron y saquearon todo. Se llevaron a sus mujeres y a sus animales, todo. Y el pueblo está muy triste, y le estaban reclamando a David, ¿verdad? Y lo querían apedrear a David. David lo que hizo es que dice que fue al sacerdote, no me recuerdo qué era sacerdote entonces, pásame el efod. Se puso el efod es el traje que usan los sacerdotes, ¿verdad? El que estaban viendo la otra vez ahí, el que unos sacerdotes. Una... Entonces David entendía también que como rey, él no podía presentarse ante Dios. ¿Qué quiere decir eso? El rey, la corona, la corona que pone David, que si ahora no tenemos corona nosotros, pero sí tenemos nuestro orgullo, ¿verdad? Tenemos nuestro orgullo. Que nuestro orgullo tenemos que rendirlo ante Dios. David sabía que para que él podía oficiar, podía hallar gracia ante Dios y favores, tenía que vestirse, ¿verdad? Estamos hablando de la adoración de David en el templo, cómo él adoraba, ¿verdad? Todo es falta de la oración, danzando, levantando las manos, gritando, lo que hacemos aquí, ¿verdad? Lo que se debería hacer siempre, ¿verdad? Pues no siempre se logra. Pero el punto es de que David, por ejemplo, vemos aquí, dice que iba vestido, ¿qué? Con un efod. Cuando venía con el arca, iba caminando las calles. Viene algo más impresionante. En el arca de Moisés habían divisiones, ¿verdad? Ah, atrio, santo y el lugar santísimo, así de la división totalmente. No podía entrar ahí nadie. Pero en David fue diferente. Vamos a ver el versículo que me llamó mucha atención en primera de, vamos a ver, segunda de Samuel 15:30. Ah, no, perdón, no es esa. Vamos a ver. No, primera de Crónicas 25:8. Estamos aquí. 25:8. Aquí. No, 25:6 vamos a leer hasta el 9. 25:6. 25. No, perdón. Crónicas, va. Ok. Bueno, vamos a leer el 6. Leemos el primer versículo, hermano, en el 1. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf,
de Amán y de Judutún, para que profeticen con arpas, salterios y símbolos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio. Bueno, ahí explicaba. Vamos al 6. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con símbolos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Amán estaban por disposición del rey. El 7. Y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los, todos los aptos, fue 288. Y en el versículo 8 dice, y echaron suerte para servir por turnos. Ahora escucha esto. Entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro con el discípulo. Entrando a alabar al Señor. Es maravilloso, hermano. Estoy viendo algo aquí que cuando tengamos un templo más grande, hermano, cuando tengamos un templo más grande, creo que nuestros hijos deberían estar aquí adorando a Dios. Adorando a Dios. Aquí dice David, a él se le reveló el misterio que hay ahí. Porque de otra manera, ¿cómo nosotros vamos a transmitir, cómo vamos a hacer nosotros para que nuestros hijos, ellos crezcan en el camino del Señor? ¿Cómo nosotros vamos a hacer a quién le vamos a pasar la estafeta? Dicen, ¿verdad? Cuando nosotros nos vamos de aquí, ¿a quién? ¿A quién vamos a delegar después? Aquí David ordenó desde el grande hasta el pequeño, familias completas, man. Te toca hoy, tu turno, tu turno. La alabanza en David era día y noche, ya no era nada más como Moisés, ¿verdad? Que cada semana, no sé cuándo se hacía los sacrificios, en el caso del sumo sacerdote, una vez entraba al año, ¿verdad? Pero en David había turno, o sea, aquí dice en el 9, la primera suerte salió por Asaf. Asaf lo conocemos por ser un músico. Para José, y la segunda para Gadadilas, bueno, quien con sus hermanos e hijos fueron 12, hermanos e hijos. Alabar al Señor, adorar al Señor, exaltar al Señor, con símbolos y trompetas, salterios, que resuene, ¿verdad? La palabra me gusta mucho, que resuene. Y más adelante le dice, con buen ánimo, dice, ¿verdad? Pues me estaba usando esa palabra yo, porque cuando lo digo, yo me lo aplico a mí, o sea, yo quiero cantar al Señor con buen ánimo. Cuando estamos en la casa aquí de Dios, con buen ánimo. Cuando venimos a la casa de Dios, yo sé que a veces venimos agobiados aquí, pero estando en la casa de Dios, hay que darle culto a Él. Los problemas que se quedan, pues, los problemas siempre van a estar ahí. La necesidad siempre van a estar ahí, ¿verdad? Eso nunca, siempre va a estar ahí. Las enfermedades siempre van a estar ahí. Pero en el momento, cuando estamos en la casa de Dios, tenemos que entrar con agradecimiento, con alabanza y disponer nuestro corazón para entrar. Y es la única manera, man, poder entrar al Santísimo. Ahí vamos a entender el propósito de Dios y su voluntad, ¿verdad? Pero no sé si les pareció maravilloso ese hermano cuando David
Dice, desde el maestro hasta el discípulo. A cantar, Señor. Aquí a cantar, vamos. Sea aleluya, ¿verdad? Porque me emociono mucho porque solo ahí me doy la idea cómo era entonces David, cómo era él. Por por eso Dios quiere que se restaure ese tabernáculo que se cayó. Por eso Dios lo anhela. Era literal, así era literal. Ese verso entonces era literal. Hoy es espiritual, ¿verdad? Sí, hoy es espiritual. Hoy nosotros entramos, hay que interpretarlo hoy, todo lo que estamos hablando a nuestra vida, ¿va? Cómo hemos de ofrecernos a Él el sacrificio del Señor hoy, cómo hemos de presentarnos a Él. Por, sí, sacrificio y vivo. Dios, Dios lo que anhela es, hermano, que Él quiere restaurar esa comunión con nosotros, como fue con Abraham, con Adán en el huerto, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Ahí no había eso. No había tabernáculo, no había lugar atrio, no había tampoco. No, el Señor venía directamente a hablar con Abraham, con Adán. Hablaba con él en la tarde, es el fresco de la tarde, ha platicado con él. Y esa misma comunión quiere Dios con nosotros. Por eso vemos que en el David, aquí ya no había divisiones. El arca estaba una carpita, como te lo quiere llamar, una chocita, una casita de lámina. No, es lo que yo conozco en mi país, ¿verdad? Las casitas de láminas que hacemos. Bueno, los que más o menos tienen, si no, una casita de cartón o de plástico alrededor. Pero es lo que el Señor quiere restaurar de nosotros, hermano. Que entendamos, ¿verdad? Que cuando nosotros vamos a la casa de Dios, pensemos también que nuestros hijos, pensemos en ellos, que no podemos ir con mis hijos ahí que buscan al Señor cuando ellos quieren. No, la oración es un arma poderosa para orar por ellos. La oración. Entonces, estamos hablando de la oración de David en el tabernáculo. De esa manera él adoraba, con alabanza. Ahora, hermano, solo me voy a otro punto. Si alguien tiene una pregunta, tenemos 5 minutos, porque luego hay un versículo más que lo que he leído hasta el fin se ve todo bonito, ¿verdad? Alabanza y adoración y todo glorioso, ¿verdad? Con el arca y todo re bonito. Vamos a hacer el otro lado que David adoró también, un lado oscuro de su vida. Bueno, si no hay preguntas, ajá, contaba transportando el arca. Sí, pero eso es un ejemplo nada más que Dios nos va a decir el sacrificio, que él ofrecía el sacrificio. O sea, la historia hasta ahí quedó, ¿verdad? Pero él siguió, inclusive. Perdón, él no ofrecía los sacrificios, pero los sacerdotes sí lo hacían. Sí, los sacerdotes. Algo interesante es que dice que había adoración continua. La 24ª significa número 24. Había adoración 24 horas del día. Cada una de estas familias le tocaba una hora diferente. Habían adoraciones las 24 horas del día. Eso es impresionante. Va, yo no había visto eso, va, pero o sea, es que es mucho que agarrar Sí. aquí. Pues aporten si te ven algo más. Pero es maravilloso, man, como está diciendo el pastor ahorita. Las 24, la palabra me gusta mucho, las 24 horas al día, los 7 días a la semana y las 24 horas al día. Así va. Nada es que el domingo vamos nada más y un ratito y ya queremos irnos. Pero era por turno, ¿verdad? También era por turno. Era por turno. ¿Por qué le digo que David, de alguna manera, Dios lo reveló a él? Esa adoración se aparece en Apocalipsis, ya en el cielo. ¿Te recuerda? Es la vamos a estudiar otra semana. ¿Se recuerda cómo los 24 ancianos tiraron sus coronas ante el Señor y adoraban día y noche? Pues le digo, va, que más de alguna manera David se le reveló cómo había que adorar.
Por lo visto al Señor le agradó y ahora es anhela ese que restaure nosotros. Tanto, yo digo, va, que ese tabernáculo tiene que restaurarse en cada uno de nosotros y en cada congregación, ¿verdad? Vamos a ver otro punto, hermano, hermanos, donde dice, David, él llegó a su momento de consecuencia, ¿verdad? Él tuvo una consecuencia de sus actos. Cuando Absalón empezó a conquistar corazones y se hizo un gran ejército, Absalón era el hijo de David y se proclamó rey y quería matar a su papá y a todos sus ejércitos. Él, y David salió huyendo, salió huyendo. Él no quiso pelear contra su hijo, pero él entendió también, entendió. Vamos a ver en el Samuel 15, segundo de Samuel 15:30. 15:30. Si alguien me lo lee, por favor, lo que yo estoy buscando aquí. No. 15:30 de Segunda de Samuel. Sí, no puse el versículo aquí, no puso. Dice, y David subió la cuesta de Oh, los sí. olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubiertas y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza y iban llorando mientras subían. Y ahora lee 31. El 32. 32 dice, 32. cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios. Ahí es, déjalo. Ahí sí una historia, va. David iba a adorar a Dios, iba de camino para adorar a Dios a pesar de lo que le estaba viniendo. Porque a él le llegó lo que le profetizó el profeta, ¿verdad? Que tus hijos, todo lo que él hizo, el pecado que él cometió, le llegó a la consecuencia. Pero lo que me llama la atención de que David, como era un adorador, a pesar de todo eso, vemos, ¿verdad? De que él iba cuesta arriba, dice, llorando, llevando su cabeza y cubierta y con los pies descalzos. Y él es rey, ¿no? Pero pero cuando llegó a la cumbre del monte para adorar ahí a Dios, eh, y más adelante también aparece que un siervo de Saúl salió a maldecirlo en su transcurso en el camino, ¿verdad? Le empezó a tirar piedras, polvos y maldiciéndolo, sanguinario, no sé qué tanta cosa le decía, y él cayó, no dijo nada. Y salió Abisaí, era su jefe, no, era un jefe del ejército, y Abisaí quería matarlo, y David dijo, no, no lo mates, déjalo. Si esto viene de Dios, dice, déjalo, porque no va a hacer que con lo que está diciendo se vuelve de bendición para mí, ¿verdad? Dijo, ¿verdad? Entonces, eso es el otro lado de David, que a pesar de esas consecuencias, o a veces son pruebas que nos vienen a la vida, por más que tal vez vienen las consecuencias de nuestros actos,
de nuestros errores, viene la consecuencia. Y muchos de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nos apartamos de Dios. Pero David no se apartó, al contrario, él subió, él llegó hasta el monte a adorar, a adorar. Y cuando él salió de Jerusalén, llevaba el arca con él. Lo único, cuando ahí dice la historia, va que lo regresó, pero él siguió su camino, así como Abraham subió del monte a adorar. El Señor le dijo, ve a tal monte, ahí ofrece a tu hijo un sacrificio. Pero Abraham dijo a su siervo, ¿verdad? Vamos a adorar y regresaremos. Sí, como le digo la semana pasada, la oración en, es parte de un sacrificio a Dios, estamos adorando. Como leímos la semana pasada, se hablaba más de sacrificios, pero ahora estamos hablando de alabanza, exaltación y momentos difíciles en la vida, también hay que adorar. En este caso, David siguió a adorar. Dice ahí mismo leamos, hermano, un versículo que solo voy a mencionar. Y también vemos a Silas, Pablo y Silas en la cárcel, ¿verdad? Cómo ellos en ese momento, le dijo Pablo a Silas, cantemos. ¿Cuál te sabes? Alabaré. Cantemos, alabaré. O no sé, lo que alabas que te sabes mejor. Cantemos. Y cantaron himnos a Dios. ¿Y qué pasó? Se rompieron las cadenas. Sé que ellos adoraron. En el caso de ellos no fue como David, que él estaba cosechando consecuencia. En el caso de Pablo y Silas, era por hacer la obra del Señor, estaban encarcelados. Nosotros podemos hacer lo mismo por hacer la obra del Señor. Podemos llegar en esos momentos difíciles, pero el punto no es de los momentos difíciles que van a llegar. Eso se nos va a llegar a nosotros, eh, o sea, a todo mundo, cristiano o no cristiano, siempre tienen momentos difíciles, pero el punto es qué reacción tenemos en esos momentos difíciles. Adorar, adorar. Pero hay una bendición maravillosa cuando oramos al Señor. Ya estoy terminando, hermanos. Vemos a Abraham cuando él obedeció y Dios le dijo no. Y en ese momento vio un animal, ¿cómo se llama? ¿Ah? No, ¿cómo se llama ese animal? Un ciervo, un carnero, un montés, trabado en las ramas, le llegó así. Ahí está, el Señor proveyó lo que tenía. Y David, cuando, vamos a leerlo. David en el capítulo 16, ahí mismo, en Crónicas, perdón, segunda de Samuel, ahora capítulo 16, versículo 1. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, y aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salió a recibirlo con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuerno de aceite. Despega del monte, se va a entender que cuando él, después de adorar, llegó la provisión. Hasta unos buenos mulos le llevaban a David para que para que lo montara David. Después de andar caminando descalzo, sin zapato, le trajeron unos caballos, comían para ir de pura sangre, para que se montara encima, ¿verdad? Entonces, hermanos, la oración al Señor en el tabernáculo de David es esta. Alabar al Señor sin pena
con buen ánimo, con todas nuestras fuerzas, como el Señor dice, ¿verdad? Con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y ese es lo que anhela el Señor, que se restaure. La oración en el tabernáculo de David. ¿Preguntas? ¿Aportaciones? Amén. Yo nada más quiero aportar algo. Parece que es fascinante cómo es que el Señor nos va ministrando a través de las enseñanzas, a través de las semanas. Fíjate, mencionaste ahorita en 2 Samuel capítulo 6, 14, dice que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y David estaba vestido con un efa de lino. Y esa era una vestidura que el Señor había ordenado para los sacerdotes. Ajá. Pero siendo rey, para él poder, dijiste, y estás en lo correcto, ¿verdad? Quiero resaltarlo, que es importante para nosotros. Él se tuvo que quitar su corona. Él pudo haber dicho, yo soy rey, no la me voy a quitar, pero él no quiso enorgullecerse a sí mismo, sino se quitó su orgullo y se humilló. Y entonces, para poder ofrecer sacrificio al Señor, él tuvo que cambiar su vestimenta. Y hablaba el anciano Ronnie el domingo con respecto al color y la vestimenta del cristiano. Entonces, nosotros para poder venir en adoración al Señor, tenemos que despojarnos de nuestro orgullo, cambiar nuestras vestimentas para poder traer una adoración aceptable al Señor. En Éxodos, no me acuerdo cuál fue el capítulo que mencionó Ronnie el domingo también, hablaba cuando el Señor llamó al pueblo de Israel a presentarse delante de él en el monte Sinaí. El Señor dijo que tenían que lavarse y lavar sus vestiduras o cambiar sus vestiduras. Hay algo, un proceso antes de la adoración en la cual tiene que haber humillación, arrepentimiento, presentarnos al Señor. No es solamente, lo voy a decir de esta manera, ¿verdad? Para que lo podamos entender mejor. A veces llegamos tarde a la iglesia y venimos corriendo y aquí estoy, Señor, y levanta sus manos a los cielos. Yo me acuerdo que antes se nos enseñaba que uno llegaba a la iglesia 15 minutos antes, 20 minutos antes, y lo primero que uno hacía era tirarse de rodillas, presentarse al Señor, pedir perdón, quitarse sus impurezas antes de abrir tu boca y traer una alabanza al Señor. No es que así que vinimos tal y como tal y presentamos a cantar el corito del Señor, aleluya, gloria a Dios, el Señor recibió mi alabanza. No, el Señor requiere que nos lavemos, que nos limpiemos, que cambiemos nuestras vestiduras para entonces poder venir a ofrecerle alabanzas a Él. Otra cosa que tocaste y yo pienso que es muy importante. La alabanza es sacrificial. Si vemos, mostrabas el miércoles pasado el tabernáculo. Entonces, hay un lugar de sacrificio, un lugar de alabanza y oraciones, y hay oraciones, ¿verdad? Y hay un lugar de adoración. Entonces, la alabanza viene a ser como un sacrificio. Yo alabo al Señor por su misericordia, por su bondad, por la salud, por todas sus provisiones, ¿verdad? Y esa alabanza viene aunque tú la sientas o no la sientas. Tengas ánimo o no tengas ánimo, porque a veces dicen, no, hoy no tengo ganas. No, tengas o no tengas ganas, Dios todavía proveyó para nosotros, nos ha cuidado, nos ha sanado. Eso es una alabanza sacrificial. Y en esa alabanza sacrificial, cuando pasamos por ese proceso de humillación, de limpieza, alabanza sacrificial, ahí encontramos el gozo. Y ahí bailamos, danzamos por la misericordia del Señor, porque Él nos ha liberado, hasta poder entrar a la adoración, que es la presencia del Dios de los cielos. Amén. Amén, hermanos. Otra aportación, que ya se acabó el tiempo. Yo solo quiero hacer notar, hermano, lo que usted leyó en 1 Corintios 15, 12 y 13. Aquí el Señor, o sea, estoy tratando de escudriñar esto. Y cuando hablamos de adoración, cuando hablamos de alabanza, creo que tenemos que tener el conocimiento de cómo vamos a adorar. Tenemos que tener el conocimiento de cómo vamos a alabar, porque hoy el mundo está adorando y alabando a su manera, pero no a la manera
de Dios. Y para todo eso hay ordenanzas, hay estatutos, y para eso está su palabra. Porque si bien lee usted aquí en el versículo 13, en el versículo 12 creo que lo leímos, y le dijo: vosotros sois los jefes de las casas paternas de los levitas, de los levitas. Entonces la primera condición es santificaos, tanto vosotros como vuestros parientes, para que subáis el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que les he preparado. Pero esto es lo que me llama la atención. Puesto que no la llevasteis la primera vez, puesto que no la llevasteis la primera vez, o sea, la primera vez se llevó de una forma equivocada. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, de no alabar a Dios y no pretender adorar a Dios a nuestra forma, o sea, de una forma equivocada, porque entonces la presencia de Dios no va a ser la del Espíritu Santo, sino puede ser, usted sabe que en los cultos se pueden infiltrar, se pueden meter espíritus o otro tipo de espíritu para poder alabar de una forma diferente, porque hoy los altares ya ni reverencia tienen, se suben como quieren, andan vestidos como quieren, y el que ministra, y esa es una enseñanza bonita que faltaría, la ropa del sacerdote, la vestimenta del sacerdote. Entonces, todo eso entra en juego en la alabanza y la adoración, pero sigue diciendo, el Señor dice, el Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros. ¿Contra quiénes? Contra los sacerdotes, porque David tenía la buena intención de hacerlo como él creía, pero los sacerdotes no le dijeron la forma correcta, como lo tenía que hacer. Sí. ¿Verdad? Entonces ahí les cayó, como quien dice, a los sacerdotes, porque ellos eran los que conocían las ordenanzas y los estatutos de cómo se tenía que llevar el arca. No se tenía que llevar en bueyes ni en otra forma, sino que en hombros. Sacerdotes. Entonces, por eso Dios estalló en ira contra ellos. Y lo mismo puede pasar con nosotros, y nosotros, como decir, los encargados, ¿verdad? Si nosotros no instruimos al pueblo y no le enseñamos al pueblo cómo se debe acercar uno a la presencia de Dios, también el Señor puede estallar en ira contra los que están al frente. Entonces, todo eso es muy delicado, pero es muy bonito aprenderlo. Pero es muy bonito aprenderlo porque solo Dios es el que determina cómo debemos acercarnos a Él y no el hombre. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Lo más curioso es de que cuando trajo el arca de David la primera vez, también danzaron. Dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y bueno. Pero no estaba en, como dice hermano, no estaba en el orden de Dios. Entonces, eso es el cuidado, ¿verdad, hermanos? Entonces, no está en orden, está peligroso. Entonces, el punto es, hermano, que estamos aprendiendo que es a Dios. Esperamos que usted ya vaya captando, ¿verdad? Ya en el siguiente va a ser más verbal o de palabras, porque vemos cómo adoran allá en el cielo. Es diferente que aquí, pero hay que adorar a Dios. Amén. No solo el hermano Diego dijo Salmos 22:3, Dios se mueve en medio de la alabanza de Israel. Amén. Para que se mueva el Señor, no solo allá, nosotros somos el Israel espiritual. Para que se mueva el Señor en medio de nosotros, para que haya un Manahaí, dicen, ¿verdad? Manahaí quiere decir que, ¿cómo dice? Manahaí, encuentro de dos campamentos, ¿verdad? Ángeles y nosotros humanos. Amén, hermano, que el Señor les bendiga. Entonces vamos a orar. Damos gracias, Señor amado, por esta hora, por tu palabra. Te pido, Dios, que esa palabra, Señor, encuentre una tierra fértil, Señor, para que dé el fruto al 100 por 1.
En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te sea la gloria y la honra por siempre. Bendice a tu pueblo, Señor, de regreso a sus hogares. Que el goce de tu Santo Espíritu, Señor, esté en cada uno de nosotros. Y hoy, Señor, que estemos en tu reposo, que entremos en tu reposo siempre. Que el resto de estas horas que nos queda, Señor, podamos honrarte hasta cerrar nuestros ojos. En el nombre de Jesús, doy gracias. Amén, hermano. Que el Señor le bendiga, que el Señor lo guarde. Amén.